Buenas tardes, profesor. Mi nombre es John Freddy Tapiro Sierra. Hoy vengo a explicar lo que es la evaluación del sistema de control interno en el capítulo de pruebas de cumplimiento para la evaluación del control interno. Pues estas pruebas de cumplimiento son procedimientos de auditoría aplicados para verificar si los controles internos contables se ejecutan efectivamente en las operaciones relacionadas con ventas, cuentas por cobrar y cobranzas, que es el rubro que nos tocó a nuestro grupo. Entonces, estos pues no buscan directamente validar el saldo, sino confirmar que los procesos de autorización, registro, verificación y cobro funcionan tal y como fueron diseñados por la empresa. Tenemos dos clases de pruebas que son las pruebas de detalle. Estos son inspecciones de documento donde se revisan lo que son facturas, notas de crédito, recibos de caja y soportes de cobros para comprobar la existencia de firmas de autorización, sellos, conciliación y registros contables correctos. También tenemos lo que son las pruebas de observación de indagación. Entonces es donde el auditor observa la segregación de funciones, como por ejemplo es quien aprueba las ventas, no es quien recauda el dinero porque no puede ser juez y parte. Y este realiza entrevistas para verificar si los controles se aplican en la práctica. El objetivo de estos procedimientos es obtener seguridad razonable que los controles internos sobre las ventas y cobranzas se apliquen correctamente. También tenemos evitar riesgos como facturación sin autorización, registros inadecuados de ingresos, aplicación incorrecta de pagos o apropiación indebida de recaudos. Como objetivo también tenemos determinar si se puede confiar en los controles o si se deben ampliar las pruebas sustantivas. En ejemplos aplicados a cuentas por cobrar y ventas y cobranza, que es el rubro que nos tocó, entonces tenemos lo que son ventas. Aquí en las ventas lo que hacemos es verificar que todas las facturas de venta estén autorizadas y que correspondan a periodos reales, revisando documentos soportes como pedidos de cliente, remisiones y autorización de crédito. Otro ejemplo tenemos lo que son las cobranzas. Aquí también pues revisamos que todos los recibos de caja estén firmados por el personal autorizado y que los valores recibidos hayan sido depositados oportunamente en bancos y contabilizados en cuentas por cobrar, observando además de que el cajero y el registrador contable pues sean personas distintas. Los periodos que se desarrollan en estas pruebas de cumplimiento, pues estas se aplican a las transacciones ejecutadas durante el periodo que se audita. Eso es en el ejercicio contable. Generalmente pues se realizan en el trabajo preliminar de la auditoría antes del cierre para evaluar si los controles internos funcionan adecuadamente. No siempre pues se aplican durante todo el periodo, ya que con un muestreo representativo estadístico selectivo se puede obtener una evidencia suficiente. Bueno, ya su extensión depende de resultados de pruebas preliminares, de naturaleza y el volumen de las transacciones y de las evidencias complementarias de pruebas sustantivas. Ya como para concluir, podemos decir que las pruebas de cumplimiento en cuentas por cobrar, ventas y cobranzas, pues es el rubro que nos tocó a nosotros. Consiste en revisar y observar los controles de autorización, registro, custodia y segregación de funciones realmente que se apliquen. Estas se dividen en pruebas de detalle y observación de indagación. Su objetivo es dar seguridad sobre la eficiencia de los controles internos y se ejecutan durante el periodo de auditoría. Usualmente pues esta es la fase preliminar de la auditoría, es que se utiliza este control. ¿Cuántos métodos o evoluciones de control internos se conocen? Bueno, según la doctrina expuesta en el texto, principalmente se conocen 4 métodos para evaluar el control interno. A continuación se explicará cada uno de ellos. Tenemos en el primer punto el método de descripción. Este método consiste en una descripción escrita, detallada y por escrito de las funciones, procedimientos, flujos de operaciones y controles establecidos en cada área o departamento de la empresa. El evaluador realiza preguntas al personal observando las operaciones y documentos por escrito: qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y qué controles se aplican en cada paso. Su ventaja es flexible, fácil de entender y proporciona un contexto muy completo. Tenemos el siguiente, que es el método de cuestionario o lista de verificación, checklist, que se utiliza en cuestionarios presentables por una serie de preguntas estándar sobre la existencia o no de controles claves en diferentes áreas. Por ejemplo, se considera mensualmente las cuentas bancarias, los cheques son firmados por 2 personas. Las preguntas suelen diseñarse por responder con un sí, no o no aplica.
y también tener una observación. Si en el sistema asegura que se puede pasar por alto áreas importantes y es relativamente rápido de aplicar. En tercero tenemos el método de flujogramas o diagramas de flujo. Este método representa gráficamente la secuencia de las operaciones, el flujo de documentos y la interacción entre departamentos utilizando símbolos estandarizados para presentar procesos, decisiones, documentos, archivos, entre otros, ya que muestra de manera visual el cambio que recorren transacción desde su inicio hasta su conclusión. La ventaja es que es muy claro y eficaz para visualizar la segregación de funciones, identificar puntos o duplicidad a falta de controles. Es ideal para sistemas complejos. De cuarto tenemos el método de pruebas de cumplimiento o verificación de cumplimiento, ya que este método va más allá de escribir o preguntar si existe un control, ya que de este control comprueba efectivamente si el control se está aplicando en la práctica de manera consistente, que implica seleccionar una muestra de transacciones y rastrearlas a través del sistema para verificar que todos los pasos y de control de documentos se hayan realizado correctamente. Por ejemplo, seleccionar una factura de compra y verificar que tuvo orden de compra, si fue recibida, ingresada, entre otros. Su ventaja es que proporciona evidencia objetiva y auditable de funciones reales de control, no solo de diseño teórico. ¿Qué ventajas existen al combinar los diferentes métodos? Tenemos como primer punto la comprensión integral y profunda, ya que un flujograma da una visión rápida y clara de procesos, mientras que la descripción narrativa añade los detalles y matices que el diagrama no puede mostrar, junto proporcionando una comprensión mucho más rica y amplia. Tenemos también la eficiencia y precisión, que se puede usar en cuestionarios para obtener una visión general rápida, identificar áreas de riesgo potencial donde hay muchos no. Luego de esas áreas críticas se pueden aplicar flujogramas y pruebas de cumplimiento para un análisis profundo y preciso, optimizando el tiempo del evaluador. Tenemos también la corroboración de la información o enfoque dual, lo que un empleado describe una narrativa o un cuestionario puede ser contrastado con una evidencia gráfica del programa. Y lo más importante, con la verificación práctica de las pruebas y cumplimiento, esto permite detectar inconsistencias entre lo que dice, lo que se hace y lo que realmente se debe hacer. También tenemos la detección de robusticidad de debilidades. Una debilidad se podría desapercibida usando un solo método. Ejemplo, una segregación de funciones deficientes se hace evidencia al cruzar la información del flujograma, que muestra quién hace qué, con las pruebas de cumplimiento que verifican si es segregación de respecto en la práctica. En resumen, las normas profesionales, tal como se escribe, no es elegir un solo método, sino integrarlas de manera inteligentemente, para así mismo tener una evolución del control interno que sea tanto eficiente como extraordinaria, robustica y confiable en todos estos métodos. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Santiago Orjuela y voy a explicar el punto C. Punto 1. ¿Qué son la diagramación y los diagramas en el control interno? Bueno, la diagramación es una técnica o método de trabajo utilizada para diseñar sistemas de información. Su objetivo es representar de manera coherente y comprensible un proceso administrativo. Bueno, esta sirve para organizar elementos como texto, imágenes o gráficos dentro de un espacio, ya sea físico o digital, para crear un diseño coherente, atractivo y funcional. Este se encarga de la distribución estratégica de estos elementos, considerando la tipografía, los colores y los espacios en blanco para facilitar la lectura y la comunicación efectiva del mensaje a través de un producto final, ejemplo, un sitio web. Y los diagramas son la representación gráfica de los procedimientos o rutinas de la empresa. Estas muestran de forma secuencial, clara, lógica y concisa el flujo de la información, las operaciones y los formularios, y los controles dentro de un proceso. Estas se utilizan como una herramienta fundamental para analizar y evaluar los sistemas de control interno. Bueno, un diagrama es una representación gráfica y esquemática de ideas, información y procesos que utiliza elementos visuales para facilitar su comprensión. Son herramientas muy comunes en campos como la ciencia, la educación y la comunicación para resumir puntos clave, mostrar la conexión entre conceptos o visualizar datos de forma mucho más clara.
Punto 2. ¿Cuáles son los requisitos y las ventajas de los flujogramas? Bueno, primero que todo voy a hablar de los requisitos. Bueno, nos sirve para dividir la empresa en sectores o sistemas intervinientes, usando columnas verticales o diagramas separados. También nos sirve para identificar el significado de todos los símbolos utilizados, para indicar claramente el sentido del flujo de la información, para representar el desarrollo cronológico de la operación, para evitar en lo posible el cruce de líneas y para identificar con precisión las deficiencias y detectar los papeles de cada trabajo. Ahora voy a hablar de las ventajas. Bueno, las ventajas es para una mejor claridad en procesos, o sea, una comprensión del proceso. Un buen diagrama de flujo permite una mejor comprensión del proceso, especialmente para quienes no están familiarizados con él. También una ventaja es la representación visual. Al ser una herramienta visual, facilita la identificación y comprensión de cada paso y decisión en el proceso y facilita la comunicación, ya que es un lenguaje universal, ya que los diagramas de flujo actúan como un lenguaje universal facilitando la comunicación entre diseñadores, los desarrolladores y otros miembros del equipo. Y es muy bueno ya que da ideas claras para ayudar a transmitir ideas muy complejas de una manera más sencilla y fácil de entender. Y es muy fácil identificar los errores, ya que con un diagrama de flujo podemos hallar estos puntos con más precisión y áreas donde pueden existir errores o problemas podemos detectarlos de una manera más equilibrada. Flujograma de cuentas por cobrar, ventas y cobranzas. En este podemos apreciar el inicio, destacando su significado y los objetivos de este rubro. Siguiente paso, damos a una pregunta. ¿Son un activo valioso? En ella respondemos y podemos hallar también las ventajas. ¿Sí? Después de aquí se hace otra pregunta. Si este se aprueba o no se aprueba. Dependiendo, se escoge por el camino, el sí y el no. Sigue. Si la opción fue correcta, fue positiva, siguen las cobranzas, la recuperación de esta inversión y la gestión, lo que implica paso a paso su desarrollo. Por último, se explica que este proceso es crucial para el éxito de una empresa, dado que es el proceso que culmina el ciclo recuperando el dinero que se generó a través de las ventas. Y así podemos concluir este flujograma en resumidas cuentas. Buen día, en este video vamos a hablar sobre el control interno en las áreas de ventas, cuentas por cobrar y las cobranzas. Entonces, especialmente explicaremos qué son los cuestionarios del control interno, su objetivo, la diferencia entre un cuestionario de información general y de la información específica. El control interno pues es el conjunto de políticas y procedimientos que garantizan que los recursos de la empresa estén protegidos y que la información sea confiable, también que los procesos sean muy eficientes. En el tema de ventas en cuentas por cobrar y cobranzas, el control interno busca evitar fraudes, errores contables y pérdidas por clientes que no pagan. ¿Qué son los cuestionarios de control interno? Bueno, estos cuestionarios de control interno pues se usan para pruebas de cumplimiento y son herramientas que se utilizan los auditores pues para verificar si los controles definidos en la empresa realmente se cumplen. Estos funcionan pues a través de preguntas, muchas veces pues cerradas, como sí, no, tal vez, probable. Pues que esos permiten detallar las fallas o confirmar que los procedimientos están bien aplicados. Su objetivo principal es evaluar la eficacia de los controles, identificar los riesgos y determinar si es necesario aplicar más pruebas en la auditoría. Y como los tipos de control tenemos que existen pues dos tipos principales: el cuestionario de información general o evaluación del entorno pues global de la empresa, que incluye pues sobre políticas manuales, funciones, capacitaciones y estructuración organizacional. En el cuestionario y en la información específica se centra en procesos concretos como ventas, cuentas por cobrar y cobranzas, y incluye preguntas como ¿se emite factura por cada venta? ¿Las facturas están prenumeradas? ¿Se hace seguimiento de la cartera vencida?
En la relación con las ventas y cuentas por cobrar y cobranzas, pues estas ventas, los cuestionarios ayudan a verificar que todas las transacciones estén autorizadas y registradas. En cuentas por cobrar, pues sirven para confirmar que se hacen conciliaciones y análisis de la antigüedad de la cartera. En cobranzas, pues permiten evaluar la seguridad del recaudo de dinero, la aplicación correcta de pagos y la detención de posibles fraudes. En conclusión, pues nuestros cuestionarios de control interno pues son herramientas fundamentales para garantizar la transparencia, la eficacia y la confianza en las operaciones de una empresa. Gracias a esto, pues las organizaciones pueden reducir los riesgos, fortalecer la gestión de ventas, cuentas por cobrar y las cobranzas. Gracias. Por otro lado, pues en este cuestionario explicaré brevemente la revisión de evaluación del sistema de control interno en cuentas por cobrar, ventas y las cobranzas, pues aplicando a la empresa de Bavaria, que es una de las más cerveceras acá de Colombia. Este cuestionario pues lo realizamos para verificar si la empresa cumplía con las buenas prácticas de control interno en diferentes áreas. Digamos, en el área de despacho pues se evalúa si los pedidos de los clientes son aprobados por el área de crédito antes de enviarse. En Bavaria pues este control se hace mediante el sistema SAP, garantizando pues que son solamente despachos de mercancía autorizada. Por la otra fase de facturación, pues esta se revisa que las facturas se emitían con exactitud y existen ligadas a los despachos. Entonces, pues Bavaria utiliza la facturación electrónica, lo que asegura pues la trazabilidad y evita errores. Como tercera fase tenemos los créditos y devoluciones. Las notas de crédito y devoluciones pues deben ser aprobadas por áreas independientes, lo cual Bavaria cumple mediante autorizaciones digitales y controles pues contables. Las cuentas por cobrar, aquí se analiza la gestión de cartera, ya que Bavaria prepara reportes periódicos de cliente, aunque algunos procesos son automatizados, por lo que no siempre envían extractos físicos, sino que se consultan en línea. En el tema de cobranzas, pues se confirma que los cobros se realizan principalmente por bancos y medios electrónicos, reduciendo el riesgo de manejo en efectivo. En general, pues Bavaria cumple con la mayoría de los controles, garantizando transparencia y confianza en sus procesos. Entonces, este cuestionario pues es una herramienta clave para identificar las fortalezas y posibles mejoras en su control interno de Bavaria. Entonces, esta aplicación pues asegura que las ventas, las cuentas por cobrar y las cobranzas se gestionen de manera eficiente y segura. Bueno, ya para finalizar tenemos lo que es el informe de evaluación de control interno. Pues este es un reporte que refleja la valorización de la eficacia, eficiencia y suficiencia del sistema de control interno de una entidad, identificando fortalezas, debilidades, riesgos, así como recomendaciones para mejorar los procesos y salvaguardar los recursos. El propósito central del informe, como objetivo, es evaluar si el control interno está diseñado e implementado por la organización, es adecuado para cumplir con los objetivos institucionales. También determinar si los procedimientos son eficaces en la prevención y detención de errores, fraudes o ineficiencias. Tenemos también informar a la administración y a los órganos de gobierno sobre las deficiencias encontradas. Recomendar también mejoras para optimizar los procesos, la seguridad de los activos y la confiabilidad de la información financiera y operativa. Como características principales tenemos lo que es la objetividad, que debe basarse en hechos verificados y evidencias suficientes, no en opiniones subjetivas. Tiene que tener claridad, presentar lo que es la información de forma comprensible, ordenada y precisa. También tenemos lo que es la integralidad, que es abarcar las distintas áreas de la organización que intervienen en el sistema de control interno. La relevancia, que es incluir únicamente la información significativa para la toma de decisiones. También tenemos lo que son los enfoques en riesgo, es centrarse en los riesgos críticos y la eficacia de los controles para mitigarlos. También tenemos orientando a la mejora, que no es solamente detectar debilidades, sino proponer acciones correctivas y preventivas. La periodicidad debe elaborarse en intervalos